Muy buenos días. Agradecemos a quienes se encuentran por fuera del recinto que ingresen al salón principal para darle inicio a esta segunda parte de nuestro Innovation Land Summit. Ahora sí, sean todos bienvenidos a este segundo día, el encuentro de los innovadores, emprendedores y la transformación digital en Colombia. Ayer los invitamos a que se unieran a nuestras redes sociales contando, participando, pero sobre todo interactuando con nuestras redes sociales. Recuerden que estamos utilizando el numeral Innovation Summit Andy y seguirnos en Twitter como Andy-Colombia y en Instagram estamos como Andy Colombia Oficial. Para continuar pensando en futuros posibles y cómo se está construyendo desde ahora, queremos invitar al escenario a David Trejo, quien nos va a acompañar gracias al apoyo de Econova, red de innovación abierta del grupo Ecopetrol. David, bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos, ¿se escucha bien? Antes que nada, muchísimas gracias a la Andy, a Santiago, a Enrique, a Singularity por haberme invitado. Es la tercera vez que vengo a esta hermosa ciudad, a Colombia, a Medellín. Y la última vez, una pequeña anécdota, fue el día que Argentina jugaba su primer partido en el Mundial de Qatar. Bajé del avión en Bogotá, habíamos perdido. Y una gran persona que me acompañó en todo el recorrido en Medellín hasta el hotel me había dicho, bueno, no se preocupe que una caída, tropezón no es caída. Un mes después salimos campeones, así que Medellín y Bogotá y también Colombia traen suerte. Es hermoso estar de vuelta acá. Bueno, vamos a comenzar con la charla. Hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial y sobre cómo eso está impactando en el mundo. Yo decidí llamar a esta charla Un mundo diseñado por la inteligencia artificial para hablar sobre el impacto y por qué esto es un punto de inflexión. Pero después, con el tiempo, eso fue mutando a pensar por qué no solamente es un mundo diseñado, sino que es un mundo programado por la inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial hoy está en un punto de inflexión, en una curva que vamos a ver más adelante, de tecnologías posibles. Esta es una imagen que para mí es un poco representativa de lo que está pasando. Cuando esta imagen apareció, mucha gente se empezó a preguntar qué era lo que estaba ocurriendo. Y lo que hay por detrás es una inteligencia artificial, es una de las tantas tecnologías que es la inteligencia artificial generativa, que se utiliza para los textos, para las imágenes, para los videos, y básicamente nos permite crear imágenes como esta, que son bastante disruptivas. Esta es la agenda que vamos a tener hoy. Vamos a hablar sobre un poco de contexto, fundamentos de la inteligencia artificial, posibilidades, conceptos clave y un cierre pensando hacia dónde vamos a ir y cómo la industria puede utilizar estas herramientas. Un poco de contexto. Venimos de una pandemia, de un año que fue muy duro como el 2020, que nos permitió quedarnos en nuestras casas, repensar qué estábamos haciendo, que nos hizo o nos forzó a rediseñar modelos de negocio y mucho de eso quedó, mucho de eso volvió para atrás. La nueva normalidad es algo que estamos enfrentando hoy y es una normalidad en la cual tenemos muchos conceptos nuevos, muchos tópicos que ganaron agenda. Los juegos, el voto electrónico, las democracias líquidas, el baby boomer, las nuevas olas nacionalistas, los cambios políticos, los bots de delivery, los quiebres de empresas, los quiebres de bancos, la adopción de mascotas, el metaverso, la inteligencia artificial. Cuando nosotros estábamos en la pandemia, en Argentina, con un grupo de amigos, nos pusimos a pensar en futuros posibles y se conformó un grupo que era una asamblea de futuro dentro de un diario para analizar no solamente qué es lo que está pasando en la tecnología, sino cómo eso impacta en pilares clave, el agro, la energía, cómo va a ser el futuro de nuestro planeta, de la vida de la civilización humana. El agro y la energía son dos conceptos clave. Necesitamos energía para vivir, necesitamos comida para vivir. Y creo que ustedes acá en Colombia lo tienen muy presente porque el agro es una de sus principales industrias, el eje cafetero, la agricultura regenerativa y la energía, que la energía no solamente se ve
no solamente está sufriendo una disrupción por las nuevas tecnologías, por la transición energética, sino también por efectos naturales derivados de la crisis climática que estamos viviendo. Yendo un poco para atrás en la historia, la persona que da origen a la inteligencia artificial, uno de los conceptos más clave, es Alan Turing, un científico computacional británico, un matemático, que en los años 50 diseñó una computadora para vencer Enigma, que era una computadora de encriptación, una máquina de encriptación de mensajes que utilizaba el nazismo para comunicarse con barcos, submarinos y tropas. Eso derivó en la creación de varios algoritmos, del inicio de la computación moderna como la conocemos, y sobre todo en una propuesta muy interesante de Alan Turing que fue su test. Un test que decía básicamente esto: una inteligencia artificial, una computadora va a ser tanto o más inteligente que una persona en el momento en el que esa computadora o esa máquina escriba un texto, un ser humano escriba un texto y enfrentemos a una persona que no sabe quién escribió ese texto y no pueda distinguir quién lo hizo. Hoy estamos todos seguramente escuchando lo que pasa con ChatGPT y esas herramientas de Google, de Microsoft, de OpenAI. Y les puedo asegurar que si ChatGPT escribe un texto y yo escribo un texto, no se van a dar cuenta quién lo hizo. Probablemente si leen un libro de Gabriel García Márquez y un libro escrito por inteligencia artificial, sí lo van a poder diferenciar, lo que significa que todavía no venció una de las limitantes, que es la creatividad, uno de los grandes fuertes del ser humano. Ahora, todo esto nos obliga a pensar si aceptamos un futuro dado o si lo construimos. Las personas todo el tiempo estamos enfrentándonos a decisiones que van a cambiar y que le van a dar forma al futuro. Y la única forma de poder ser propios, ser dueños de ese futuro, es participando en él. Y hoy la inteligencia artificial nos está dando una oportunidad única, porque no es una herramienta, no es una tecnología que solamente puede ser desarrollada por grandes empresas, sino que también puede ser desarrollada por el enorme ecosistema de pymes. Y ya les voy a dar también un ejemplo de eso. Y sobre todo para pensar, esta no es una imagen nueva, esta es una imagen de 2017, de un montón de personas. La realidad es que ninguna de estas personas existe. Fueron todas diseñadas utilizando GANs, que son redes neuronales generativas, que nos permiten combinar las imágenes de un montón de personas y poder crear imágenes de otras que no existen. Lo que nos fuerza también a pensar si combinando esa tecnología con la inteligencia artificial generativa en video, en audio, copiando voces o generando voces nuevas, no nos va a enfrentar en algún momento a una videollamada con un colega de trabajo o un asistente que no es humano, sino que es una inteligencia artificial, con cara, con rostro, con nombre, con voz propia y con la capacidad de respondernos y de hablar con nosotros. Ahora, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es en sí una de las áreas de las ciencias de la computación que combina varias cosas, pero la podemos sintetizar en esto. Nosotros agarramos una olla, mezclamos algoritmos con matemática y tenemos algo que se llama Machine Learning. ¿Y qué es eso? Es básicamente utilizar matemática para poder encontrar patrones, para poder hacer análisis, para poder obtener información sobre los datos que tenemos. No nos olvidemos que la inteligencia artificial es diseñada por personas, por seres humanos, por lo tanto va a ser tan buena o tan mala como los datos que le demos, como el entrenamiento que le demos, y va a tener nuestro sesgo. Nosotros estamos todo el tiempo enfrentándonos a algoritmos. En la pandemia, el principal algoritmo al que todos nos sometimos fue el triage. Íbamos a un médico, a un doctor, a un centro de testeo y nos preguntaban: ¿tiene síntomas? Sí, no. ¿Tuvo un contacto estrecho? Sí, no. ¿Estuvo de viaje? Sí, no. Son básicamente decisiones. Entonces, cuando nosotros empezamos a compilar y a conectar estas decisiones, empezamos a crear algoritmos que pueden automatizar tareas. A partir de eso, tenemos esto, que es entender cómo funciona la inteligencia artificial y cómo la podemos ir desglosando para entenderla y usarla. La inteligencia artificial es en sí una forma de la computación que busca que las computadoras y que las máquinas puedan imitar el comportamiento humano, puedan imitar el pensamiento humano. Dentro de ese gran espectro está el machine learning o el aprendizaje automático.
que es básicamente lograr que las computadoras puedan aprender sin ser programadas. Eso era algo que hace tiempo, hace un par de meses, todavía nos parecía complejo, porque nosotros programamos las computadoras para que hagan cosas. Sin embargo, hoy las computadoras ya tienen, gracias a estos modelos de lenguaje a los que hoy nos enfrentamos a través de ChatGPT, la capacidad de poder autoprogramarse. Y dentro de todo eso tenemos el Deep Learning, al que les puedo asegurar que todos nos vemos afectados, lo usamos todo el tiempo, que es encontrar patrones en datos. Lo usa YouTube cuando nos asigna videos, Spotify cuando nos dice qué escuchar, o cuando le recomienda a Shakira grabar un tema con Bizarrap porque es el hit del momento. Y también lo usamos cuando estamos buscando una dirección en un mapa, lo hacemos cuando queremos entender patrones de consumo, lo usan los bancos para saber cómo gastamos dinero, lo usan las apps de delivery, que tienen información no solamente de lo que pedimos, sino del gusto de helado que nos gusta, de dónde nos gusta la hamburguesa. Todo eso es mucha información. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Ustedes todo el tiempo pasan por lugares donde hay detección de imágenes, por ejemplo, que este es uno de los ejemplos más prácticos e interesantes que hay, para mí. Nosotros cuando vamos, por ejemplo, a un aeropuerto, cuando estamos en una calle y tenemos una cámara, siempre estamos al frente de un algoritmo de detección de imágenes. ¿Qué es lo que hace? Primero, va a encontrar un rostro. Vamos a entrenar un algoritmo para que recorte el rostro dentro de una imagen. Después vamos a extraer patrones. Lo vamos a comparar contra una base de datos conocida y eso nos va a devolver una predicción que nos va a decir ella es Mary Jackson con una probabilidad 0.7, 0.8, 0.9. ¿De dónde salen esas probabilidades de esto? Una imagen no es nada más ni nada menos que una matriz, que una hoja de Excel, donde cada píxel es un número en una fila y una columna que tiene un parámetro, un número de un color, en este caso escala de grises, en otros casos RGB, y eso le permite a la red neuronal aprender y extraer patrones. Y sabe que un 8 es una X con una base y un cierre, que un 1 es normalmente un palito, y a partir de ahí la inteligencia va aprendiendo. Ahora, los datos son fundamentales para la inteligencia artificial. Todas las organizaciones modernas tienen datos. Sin embargo, más del 80% de las organizaciones no sabe bien cómo usar esos datos. Les voy a dar un ejemplo muy bobo. Un banco podría tranquilamente tomar su base de datos de clientes, saber dónde viven, saber dónde trabajan y tratar de ubicar los cajeros automáticos o las sucursales lo más cerca posible o en los caminos más cercanos a los recorridos de los clientes. Inclusive asignar beneficios, asignar descuentos en los lugares a los que más vas. Es decir, que la data no solamente es importante, sino que, y esta me gusta porque es una imagen que tiene una frase muy fuerte, data has a better idea. Cuando analizamos los datos, vamos a obtener realmente muy buenas decisiones. Ahora, ¿cómo está la inteligencia artificial cambiando o moldeando el futuro de la humanidad? Porque no está solamente dándonos productos nuevos, sino que realmente nos va a cambiar. Y acá no vamos a hablar de ciencia ficción, sino que vamos a hablar de cosas reales. Esta es una silla que fue diseñada por inteligencia artificial, es una silla de un diseñador muy famoso y aclamado que es Philip Stark, y que básicamente la diseñó combinando un montón de imágenes de diseños que él tenía en bocetos y algunos patrones que quería que la silla tuviera. Esta es la tapa de una revista también muy famosa y es la primera tapa de revista que fue diseñada por inteligencia artificial. De hecho, spoiler, prácticamente todas las imágenes de esta presentación no las saqué de internet, sino que las hizo con una inteligencia artificial. Notco, una startup latina, chilena, que utiliza algoritmos de inteligencia artificial para aprender cómo combinar granos, cómo combinar verduras, cómo combinar elementos naturales para poder hacer leche que no es de vaca, quesos, para poder hacer helados, para poder hacer carne en el laboratorio. Es un ejemplo que me pareció interesantísimo. Google claramente se subió a la ola de la inteligencia artificial después de lo que pasó con ChatGPT y estamos muy próximos, un par de semanas, lo anunció el CEO de Google hace un par de días,
de poder tener una herramienta en la cual nosotros en un Google Docs vamos a escribir lo que queremos. Por ejemplo, en este caso, quiero que me escribas un job post para un representante de ventas y que me va a dar una escritura genérica, lo que significa no es que me va a reemplazar, sino que me va a dar un aumento de productividad. ¿Cuántas veces demoramos minutos, horas en responder un email? Porque no es simplemente decir sí, avancemos o no, reveámoslo, sino que tenemos que elaborar, explicar, editar. Esto nos permite tener un boost de productividad enorme. Esta es una herramienta que desarrolló Autodesk, que le permite a los arquitectos diseñar espacios sin siquiera tener que dibujar. Así como también a ChatGPT le das un texto y le permitís escribir cosas, esta herramienta le dice, quiero que me armes un diseño, tantos metros cuadrados, que tenga una cama, que salga dentro de un armario y te lo diseña. Obviamente, después un arquitecto, un diseñador, retoca esta imagen para hacer algo mucho más útil. Esta para mí fue la verdadera revolución de inteligencia artificial el año pasado y pasó totalmente desapercibida. La inteligencia artificial ya es capaz de diseñar proteínas. Es decir, que ya es capaz de hacer lo que un biólogo que tiene doctorado y que estudió 10 años aprendió a hacer. ¿Por qué? Porque gran parte de las tareas que nosotros realizamos día a día son tareas mecánicas. Y hay una pregunta que parte de esto que es si la inteligencia artificial es mejor que nosotros o no. Y la realidad es que la inteligencia artificial es una herramienta. Y una herramienta siempre va a ser mejor que nosotros, porque si no, no lo usamos. Nosotros cuando clavamos un clavo, no usamos nuestra mano, usamos un martillo, porque es mejor que nosotros. Tan simple como eso. Una inteligencia artificial, un modelo de lenguaje como los que están por detrás de ChatGPT, ¿qué es lo que hace? Aprende todos los patrones de gramática, de sintaxis, de ortografía y vocabulario, que son patrones matemáticos, son patrones mecánicos, y aprende a hablar. Y después le damos entrenamiento, les decimos que lea 50 millones de sitios, de artículos, de PDFs, de libros. Y ya sabe que él va con auto, que la va con casa, y entiende los artículos mucho mejor de lo que los entiende una persona que estudia el idioma. Este es un ejemplo que me parece espectacular porque fue una prueba de algo que me pareció revolucionario en su momento, que es utilizar robots para hacer delivery. Ahora, vayamos un poquito más allá. No solamente tenemos que usar robots para hacer delivery, podríamos tener tranquilamente robots recogiendo los residuos en las ciudades por las noches. Los autos autónomos, esto ya es una realidad desde el año 2017. Lo único que está deteniendo muchas de estos avances son las regulaciones y también es encontrar que la industria lo hace, esa transición segura entre nuestro trabajo actual y lo que va a ser el futuro. Esto es una imagen también de 2018, de uno de los primeros robots que se estaban entrenando para hacer operaciones. ¿Cómo funciona? Vamos a bajarlo a un castellano entendible. Llenamos el quirófano de cámaras, de sensores, ponemos guantes con sensores en los cirujanos, en los enfermeros, en todas las personas que participan, guardamos toda esa información y entrenamos al robot para que pueda hacer lo mismo y después en este caso están los robots supervisando una operación en una persona real. Esto es increíble. ¿Por qué? Porque nosotros todo el tiempo, los seres humanos, estamos creando información, estamos creando conocimiento. Una de las grandes revoluciones de la humanidad fue cuando pudimos empezar a comunicarle a más gente lo que sabíamos. Al principio el conocimiento iba de boca en boca, después aprendimos a escribirlo y eso fue una revolución. Después aprendimos a escribirlo en libros y eso fue una revolución. Y después vino la imprenta y pudimos hacer cientos de miles de libros y comunicarle a todos la información. Y después vino Internet, que hizo que la información esté 24/7, 365, todo el tiempo, en todos lugares. Hoy una persona que tiene un celular puede estudiar cualquier carrera universitaria sin tener que ir a la universidad, simplemente teniendo el sílabus, el programa y buscando la información. Y disciplina también. ¿Esto qué es lo que hace? Aprende de los cirujanos. Imagínense un robot aprendiendo del mejor cirujano ortopédico de Colombia.
Hoy, ¿quién puede aprender de ese cirujano? Sus alumnos y las personas que trabajan con él. De esta forma podríamos lograr que todos puedan aprender, no solamente el robot, porque podríamos combinarlo con lentes de realidad virtual y que un alumno pueda, además de ir a una clase, además de ir a una cirugía a verla, poder aprender en su casa cómo es una cirugía, poder aprender las mejores prácticas, las mejores técnicas. Es decir, que es una verdadera revolución porque hoy nos estamos enfrentando a un ecosistema en el cual las tecnologías exponenciales ya están convergiendo todas. La inteligencia artificial es la que vino a amalgamar esa convergencia. Los doctores van a empezar a utilizar asistentes. Asistentes no para reemplazarlos, sino para darles información para que puedan complementar sus análisis, sus diagnósticos. Les voy a dar un ejemplo de esto. En la Ciudad de Buenos Aires colaboré como asistente de desarrollo del plan de inteligencia artificial entre 2020 y 2022 y uno de los proyectos que hicimos fue IATOS. Básicamente, le pedíamos a los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires que nos envíen un audio de tos simulada, entrenábamos y sabiendo los resultados de sus test de COVID, categorizábamos tos positiva, tos negativa. Y eso lo combinamos con un chatbot de WhatsApp, donde en ese chatbot de WhatsApp le pedíamos el triage a las personas que nos respondan si tienen síntomas, si tuvieron un contacto estrecho, si son grupo de riesgo y que nos manden un audio. Y en base a todos esos datos no les decíamos usted tiene COVID o usted no tiene COVID. Les decíamos te recomiendo o no te recomiendo irte a testear. Y esa fue una herramienta que nos permitió en un momento resolver esto. ¿Cuántos no quisieron ir a testearse porque no querían estar en una fila esperando y a su vez contagiándose? Bueno, es un cuello de botella también en el sistema de salud la atención primaria. Y la inteligencia artificial, automatizando procesos, nos puede ayudar no solamente a recortar ese paso, sino también a organizar mejor cómo los pacientes llegan al hospital. Esta es una herramienta de 2021 que se llama Google Dermatology. Básicamente, te sacas una imagen de alguna mancha en tu piel, Google la analiza y te dice qué puede ser. Y después, obviamente, te recomienda que vayas a ver un médico. Pero esta herramienta es de 2021. Nosotros hoy estamos hablando de este hype, y este hype en realidad comenzó en el año 2012, 2011. En 1950, Alan Turing planteó 1955 su test. En los años 80 y 90 desarrollamos las redes neuronales que hoy hacen posible YouTube, Spotify, Google Translate y muchísimas otras herramientas. En el año 2012 comenzó a estudiarse otra técnica, otra tecnología que son los transformers. En el año 2015 Google comenzó con su primer modelo de lenguaje y hoy tenemos los modelos que replican el lenguaje. Es decir, que el avance es exponencial. Agentes autónomos. Muchos de ustedes seguramente se preguntan cómo funciona ChatGPT por detrás. Y hay una imagen que lo muestra bastante bien. Es una computadora, por lo tanto, puede plantear a una oración millones de potenciales oraciones siguientes. Y en un tiempo muy rápido, cuando ustedes le hacen una pregunta, vieron que empieza a escribir y a veces demora tiempo. Está tomando una decisión de cuál es la siguiente respuesta que te tiene que asignar. Y nosotros esto quizá nos parece una locura, pero es lo mismo que está haciendo nuestra cabeza. Muchas veces hablamos a veces tan rápido que nos equivocamos las palabras, y eso es porque estamos pensando mucho más rápido de lo que podemos ejecutar la voz. Acá lo que estamos viendo es cómo el agente autónomo, el modelo de lenguaje por detrás, plantea una oración, después plantea millones de posibilidades y elige la mejor posibilidad para continuar esa oración. Y finalizando, estamos viendo movimientos que son cada vez más grandes y que son fundamentales para el desarrollo de las tecnologías exponenciales y de la inteligencia artificial, que es sacarle el sesgo. Si ustedes investigan van a escuchar que hay muchos científicos de Google, de Microsoft, de Amazon, sobre todo de las más grandes empresas de la industria, que plantean estos desafíos. Quitar los sesgos. Si 90% de los que trabajan diseñando inteligencia artificial, y me incluyo, somos hombres, va a haber un sesgo.
No hay otra, aunque seamos buenas personas, va a haber un sesgo, porque nosotros estamos sesgados. Entonces, la mejor forma es integrar. Y acá, este es un movimiento interesantísimo que se llama Women Reclaiming AI, donde se está forzando a que las empresas involucren a más mujeres en este desarrollo. Y esto no es algo que se va a dar porque sí. Hoy ya en Estados Unidos, en Argentina, en muchos países del mundo, las mujeres son las que más ciencias exactas están estudiando y las que mayor tasa de egreso tienen. Por lo tanto, es un cambio que más temprano que tarde se va a dar. La inteligencia artificial para el bien. Hay una empresa que se llama BeeFlow, es una empresa de biotecnología que básicamente entrena abejas para que polinicen más en determinados lugares. Se pueden obtener parámetros para hacer que esos entrenamientos sean mejor con inteligencia artificial. Se pueden obtener parámetros para entender cómo podemos mejorar los diferentes ecosistemas. Hay un proyecto de Microsoft para entender cómo mediante imágenes satelitales y análisis espectral podemos determinar qué regiones van a sufrir inundaciones, qué regiones van a tener mayores índices de accidentes y sobre todo para monitorear en tiempo real, con imágenes. Conceptos clave. Algunos conceptos que me interesan. La curva de exponencialidad, que quizás muchos ya la conocen. Hay un crecimiento lineal, donde ese crecimiento lineal está por encima de la tecnología. Eso es lo que pasó cuando en el 2012 se empezaba a hablar de la inteligencia artificial impactando en todo. Robots autónomos, etc. Y no vimos nada de eso. Año 2020-2021 se pensaba que la inteligencia artificial nos iba a ayudar a detectar enfermedades. No pasó. Nos ayudó a optimizar procesos. Año 2021-22 cruzamos ese umbral y hoy la tecnología está por encima de esa linealidad. Sin embargo, nosotros, las empresas y las organizaciones, no estamos alineados. Ya pasamos esa etapa de decepción y hoy estamos en la de caos y asombro porque no sabemos cómo utilizar la inteligencia artificial y no sabemos, o quizás no queremos reconocer, que muchas cosas de las que hacemos van a cambiar. ¿Cómo podemos hacer que la sociedad, que las empresas se acoplen? En estos días estuve conversando con Santiago, con otras personas más, sobre el rol de la educación en los planes de digitalización y de innovación y de cómo tienen que forzar a que eso ocurra. Hoy el modelo educativo tiene profesores, estudiantes y escuelas. Y es un modelo que está roto. Yo soy profesor universitario, hace un par de días, el lunes, tomé un examen de electrónica y hubo un alumno que ese examen virtual lo completó en 8 minutos. 8 minutos le tomó copiar las respuestas, las preguntas, preguntarle a ChatGPT y copiar las respuestas. Es decir que esos 8 minutos fueron ineficiencia humana. El chat seguramente habría respondido el examen en 20 segundos. ¿Pero qué significa? Que ya no sirve tomar un examen de esa forma. Al contrario, tendría que sentar al alumno enfrente y darle un caso práctico. Y por eso, en muchos países se está empezando a plantear otro modelo, que es tener un replanteo de cómo es el sistema educativo, donde las escuelas ya no son escuelas a donde uno va a aprender cosas. ¿De qué me sirve? Y voy a hacer un planteo muy duro, pero como ingeniero electrónico vi un montón de cosas que me permitieron abrir la cabeza, pero ¿de qué me sirve memorizar una fórmula y una demostración? ¿De qué me sirve memorizar una fecha histórica si no entiendo qué hecho desencadenó una revolución y cuál fue el resultado de esa revolución? Si no entiendo lo que está por detrás. Entonces tendremos que replantearnos en tener desarrolladores, usuarios y laboratorios. Ahora, para ir cerrando, me gustaría que pensemos qué sigue, qué cosas son posibles, a qué nos enfrentamos. Hay un horizonte que está un poquito nublado, pero es un horizonte muy positivo, no es el horizonte negativo que muchas personas imaginan, porque al final del día los que estamos desarrollando la inteligencia artificial y las herramientas que hoy están viendo somos seres humanos, y si los seres humanos quisiéramos haber destruido este planeta ya lo habríamos hecho. Por ahí también somos ineficientes en hacerlo, ¿no? Porque en algunas actividades somos bastante malos. Esto es algo que pasó hace poco tiempo. Una revista
se comió una entrevista de Michael Schumacher y la publicó, y Michael Schumacher no dio ninguna entrevista. Ahora, la inteligencia artificial que la creó fue capaz de crear una imagen tan realista, una voz tan realista y un texto tan realista que el periodista del otro lado no se dio cuenta y lo puso en la portada de una revista. Y esa entrevista nunca ocurrió. En el Reino Unido, en el año 2020, se dio de baja un algoritmo que se utilizaba en migraciones porque era un algoritmo racista. No es porque el algoritmo sea racista en sí, pero piénsenlo. Todo depende de la persona que entrena. La tecnología depende de para qué lo usemos. Depende de quién le dé un objetivo específico. Y si nosotros reforzamos el entrenamiento de esos algoritmos con malas decisiones o con decisiones que involucran racismo, tarde o temprano el algoritmo va a aprender y se va a desviar tanto de lo que nosotros queremos que lo vamos a tener que apagar, borrar y volver a comenzar de cero. Por eso, las herramientas de inteligencia artificial no son productos que uno saca al mercado a vender, sino que en realidad son productos que tienen esquemas de mantenimiento para ir revisando que los resultados que dan se alinean con los modelos de negocio y con lo que estamos esperando que ocurra. Este es un robot que se conecta con una inteligencia artificial. Ya estoy cansado de decir la palabra inteligencia artificial, pero se conecta con algoritmos por detrás que tienen modelos de lenguaje y que ya responden. Y este robot, si les toca viajar a Arabia Saudita, los va a recibir en el aeropuerto y les va a dar la bienvenida a Arabia Saudita en más de 140 lenguajes. ¿Por qué? Porque los puede aprender, es una máquina. Aprende la sintaxis, la morfología, la gramática, el vocabulario y en segundos habla un idioma nuevo. 2 meses atrás la revista The Economist publicó un artículo en una de sus secciones que se llama A World Ahead of Our Times, un mundo alejado de nuestro tiempo, donde se preguntaba si una inteligencia artificial podría ganar un Nobel. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está diseñando proteínas. La inteligencia artificial se puede utilizar para diseñar vacunas. Se puede utilizar para... Pensemos en la vacuna de Pfizer-BioNTech para el COVID. Es una vacuna de ARN modificado, es decir, básicamente es una vacuna que utiliza bioinformática. Utiliza cadenas de ARN y las cadenas de ARN ya están codificadas y son fáciles de entender para una máquina. Tienen estructuras, algoritmos, matemática. Por lo tanto, ¿por qué una inteligencia artificial no podría simular 1.000 millones de combinaciones y darnos la potencial combinación mejor para nosotros? Y voy un poco más allá, pensemos en la medicina. Nosotros tenemos un medicamento, una vacuna, que se diseña para toda una población. Y si hoy pudiéramos combinar los dispositivos que nosotros usamos, como los relojes, los sensores, información médica de nuestras historias clínicas y poder personalizar la medicina, podríamos saber que quizás no necesitamos 20 miligramos de una droga, sino 17. Y tener una medicina mucho más precisa. Y finalmente, si la inteligencia artificial puede hacer determinados trabajos mejor que nosotros, ¿por qué no podemos pensar que la podríamos elegir como presidente? ¿Cuántos políticos en realidad no conocen la Constitución, no conocen las leyes? Una inteligencia artificial tranquilamente podría hacer ese trabajo muy bien. Podríamos integrarla con blockchain para tener una DAO, una organización descentralizada, y que tome decisiones y que nos haga preguntas. Esto quizá no lo vamos a ver en un país hoy y no lo vamos a ver dentro de 50 años, no lo sé, pero seguramente lo vamos a ver en organizaciones o en grupos. Hoy no lo sabemos, pero ya hay agentes autónomos en foros como Reddit, Discord u otras herramientas que no son personas, que son bots respondiéndonos y que todavía no pueden tomar decisiones, pero en algún momento van a poder hacerlo. Cierro la conversación simplemente diciéndoles que nos tenemos que preparar para integrar la inteligencia artificial en nuestras industrias y para saber qué hacemos a partir de ahora. Muchísimas gracias a todos.